artrópodos de 9 roedores y la gomorra. Así que vamos a hablar un poquito de lo que son ectoparásitos, ¿bien? Creo que, lo primero que el grupo era de ectoparásitos. Sí, hay un grupo que es ectoparásitos en cuyes, ¿no? Y cuyes. Entonces, los cuyes, las aves, pueden ser afectadas por pulgas, piojos, ácaros, algunas moscas, bien, garrapatas también. Así que vamos a ver eso. Primero que nada, las pulgas, ¿ya? Las pulgas son ectoparásitos presentan unas patas largas y saltan a cualquier tipo de hospedero, ¿ya? Las pulgas son, no tienen, digamos, especificidad, son bastante, no son selectivas en cuanto al hospedero. Sin embargo, algunas pulgas las vamos a encontrar más en una especie que en otra. Pero aún así pueden infestar diferentes tipos de hospederos. Bien. La pulga hay que reconocerla a través de sus estructuras. Primero, tiene 3 porciones del cuerpo: una cabeza, un tórax y un abdomen, ¿ya? En el caso de algunas estructuras, verán que el cuerpo del ectoparásito normalmente está formado por quitina, no es como el nematodo que tiene cutícula o el plateamiento que tiene tegumento, ¿no? Es diferente. Entonces, esa quitina pues se fragmenta y va a generar varias placas así, ¿no? Pequeñas porciones. Cada una tiene un nombre anatómicamente, pero ese es el tema de los biólogos. En la parte de nosotros sí podemos identificar algunas especies en base a una que otra característica morfológica, ¿ya? Por lo demás, pues sí, eso me va a ayudar. De todas maneras, ¿ya? Pero siempre hay unas que otras que no podemos olvidarnos. Por ejemplo, algunas pulgas van a presentar estas cositas que se llaman peines, ¿ya? Esto que ven acá, de negrito, son peines, o también llamadas tenidias, ¿ya? Peines o tenidias. Las que están en la parte de las piezas bucales se llama pene o tenidia genal, y las que están por la cabeza, al final de la cabeza, cerca a esta porción llamada pronoto, se llama pene o tenidia pronotal, ¿ya? Pene o tenidia pronotal. Entonces, algunas pulgas van a presentar estos penes, otras pulgas no lo van a presentar. Incluso a nivel del tórax hay una especie de placa que cubre parte del tórax que se llama mesopleura. Pleura o mesopleura, ¿ya? Pleura o mesopleura. Y bueno, otras estructuras que por ahí las pulgas normalmente tienen un estigma respiratorio por acá y respiran por eso. Y hay otras estructuras internas llamadas espermatecas, ¿ya? Entonces normalmente los artrópodos respiran por la parte posterior de su cuerpo, no por la cara, no por la cara, por la cabeza. Bien, el ciclo de una pulga es una metamorfosis. La pulga, como todos los artrópodos, tiene una metamorfosis, ¿ya? Y en el caso de las pulgas, presentan una metamorfosis de tipo completa, o también llamada holometábola, ¿ya? Por ahí debe decir metamorfosis completa o también llamada holometábola. ¿En qué consiste esta metamorfosis completa? En que la pulga empieza siendo un huevo, luego del huevo sale una larva, la larva se convierte en pupa y la pupa en un adulto. Los estadios normalmente van de huevo, larva, pupa y adulto. Todos los artrópodos que tengan ese tipo de metamorfosis son de metamorfosis completa, ¿ya? Como verán, normalmente el huevo, la larva y la pupa se encuentran en el medio ambiente. Solamente el adulto es el único que sube a infestar al hospedero para ingerir sangre, nada más. ¿Ya? Entonces vean que la medida de prevención no solamente se basa en colocar su antiparasitario externo a los animales, sino también en fumigar el medio ambiente, porque sí corresponde fumigar, colocar insecticidas,
para que se mueran las larvas, las pupas y los huevos también. ¿Ya? Así que vamos a ver pulga por pulga. Vamos a ver primero de la Xenopsila keopis, que es una pulga que normalmente se encuentra presente en los roedores como las ratas, pero también se ha encontrado en cuyes, también afecta a humanos, perros, gatos, pero normalmente como digo, le encuentra mucho más en ratas. Xenopsila keopis es muy peligrosa porque transmite o puede ser portador de bacterias como la Yersinia pestis, que es una bacteria causante de la peste negra o peste bubónica, que en ocasiones hace septicemias hiperagudas. Entonces es peligroso. Participa mucho en la epidemiología de esta enfermedad. Así que es de importancia, muy importante ese tipo de pulga, el reconocerla. Ya no todas las pulgas son iguales, ¿ya? ¿Cómo reconozco Xenopsila keopis? Porque, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues vemos primero que no presenta peine genal ni peine pronotal, ¿ven? Y acá, finalmente, hay una estructura que les mencioné que se llama mesopleura. Esa mesopleura, ¿ya? Presenta una división. Esta mesopleura está dividida, fíjense. Revisen en su diapositiva y ahí tenemos la mesopleura dividida. Y acá hay otra estructura interna llamada espermateca, que cuando lo vemos al montaje es pigmentada, ¿ya? Es espermateca pigmentada. Entonces, así lo podemos reconocer, más por la mesopleura que por otra cosa, porque a veces la espermateca no se ve, pero la mesopleura sí. Y tenemos lámina, revisen la lámina del Xenopsila keopis y verán la mesofiesean, lo pueden volver a ver para que vean la mesopleura y yo les enseño, ¿ya? El Pulex irritans, a diferencia del Xenopsila, miren, es igualito en realidad, pero ¿en qué se diferencia? En la mesopleura. La mesopleura del Xenopsila, del Pulex, es entera. Ya, la mesopleura, que es esta en realidad, esta de acá, es entera, ya, es entera esa mesopleura. Bien, ahí tenemos, entera. Nada más, porque la espermateca dice que no está pigmentada, no tiene división esa mesopleura, ¿ya? Y lo van a ver también en lámina. Este Pulex irritans también afecta a roedores, también afecta a humanos principalmente, roedores y humanos. Por ahí dice que también transmite la Yersinia pestis, pero no en gran medida como la Xenopsila. Ya, vamos a ver. Y una pulga también muy importante en la producción, en la crianza de gallinas, pollos, es el Echinophaga gallinacea, ¿ya? También conocida como la pulga fija de las aves, porque su cabeza la introduce dentro de la dermis de las aves y ahí se queda colgada, fija, por eso le dicen la pulga fija, pegada, ahí se queda. Es muy fácil de reconocer esta pulga porque viene en la cabeza. La cabeza es trapezoidal, ¿bien? Es como un trapecio, por eso la cabeza es trapezoidal. Cuando está insertada en el cuerpo de las aves, esta empieza a llenarse de huevos y no bota los huevos hasta que esté llena y revienta. Y cuando revienta deja úlceras, ¿ya? En la parte del cuerpo. Ahora, la echinófaga normalmente prefiere zonas con muy poca pluma, o sea, alrededor de los ojos, en la cresta y en la barbilla, en esas zonas. Bien. ¿Qué más? Otra estructura que, como les dije, como le empieza a poner huevos para hinchar, se hincha demasiado, se llena de huevos demasiado, entonces ¿qué pasa? Que el tórax tiene que ser contraído para que pueda expandir completamente su abdomen. ¿Ya? Y como les digo normalmente, las pulgas presentan un estigma respiratorio y pueden respirar tranquilamente por ahí, por eso que por más que cierren su cabeza, pueden respirar tranquilamente. Sigue sobreviviendo. Sobrevive, claro, se está alimentando, pero está respirando por otro lado. A pesar de que ya no tiene cabeza. No, ¿cómo que no tiene cabeza? No, sí tiene cabeza, su cabeza está adentro, nada más. Sí, su cabeza está adentro.
Ya, como les dije, la medida para en este caso le pueden colocar vaselina en todas las pulgas, pues se mueren, se caen, porque no las ahogan. Las ahogan. Ahora, también, igual como toda pulga, su ciclo es de huevo, larva, pupa y adulto. Y estos estadios inmaduros están en el ambiente, así que con una correcta fumigación, con algunos órganos fosforados, ¿no? O algunos piretroides, pueden eliminarlos, digamos controlar la fase de pulgas. Revisen la teoría y revisen qué se le puede colocar a las aves y al ambiente. Piojos. Ahora veamos los piojos. ¿Ya? Bien, las pulgas, como les digo, son bastante. Las pulgas también, la epinófora también puede saltar a nosotros, ¿no? Aquellos que trabajan de repente en algún gallinero por ahí, parece que les pique una pulga y está. Los piojos. Los piojos tienen otra morfología, como verán. Tienen tres patas no tan largas como las pulgas. Presentan cabeza, presentan tórax y también presentan abdomen. Pero sí presentan algunas que otras estructuras que no presentan las pulgas. Antenas, pueden presentar antenas. ¿Ya? Garras, algunos tienen garras, las pulgas no tienen garras. ¿Ya? Bien. Habían dos tipos de pulgas, de piojos que les dije. Un grupo es conocido como los mordedores. En otros libros se pueden decir los masticadores, si desean llamarlo. Y en otro grupo tenemos los chupadores, o también llamados sultopicadores. Normalmente cuando uno ve un piojo y quiere saber si es chupador o si es mordedor, pues se van a la cabeza, ¿no? Ven la cabeza, cuando es chupador la cabeza es más angosta que su tórax, comparan, y cuando es mordedor la cabeza es mucho más ancha que su tórax, cuando quieren diferenciar, ¿ya? Y así. Estos de acá, como son chupan sangre, se quedan ahí, ¿no? Y si consumen sangre causan anemia, mientras que estos causan mucho prurito porque muerden y dañan mucho la piel, porque los animales están muy intranquilos. ¿Ya? Así que vamos a ver algunas estructuras. Miren, por ejemplo, hay una estructura que por ahí menciono que se llama, hay unos espiráculos que están a nivel abdominal, que son unas pequeñas placas redondas o cuadradas, ¿ya? Plaquitas son. Estos se llaman espiráculos. Otras placas que están un poquito más externas, que están en la parte lateral, se llaman placas paratergales, por ejemplo, placas, ¿no? Placas paratergales. Bien, garras, bien, algunas tienen garras, otras no tienen garras. Los piojos tienen una metamorfosis diferente, tienen una metamorfosis incompleta, porque a diferencia de la pulga, los piojos, empiezan siendo un huevo, ¿ya? Pero no sale una larva, sino sale una juvenil llamada ninfa. Puede pasar por ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 si desean, y después de la ninfa ya sigue adulto. Entonces no hay ni larva ni pupa, ¿ya? Es por eso que es una metamorfosis de tipo incompleta. ¿Bien? Los piojos sí son diferentes también a las pulgas en cuanto a su selectividad. Los piojos sí son muy selectivos de su hospedero. Los piojos los piojos de las aves no van a parasitar a los cuyes, ni a los conejos, ni a los humanos, solamente son de ellos. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro perro o gato y de repente encontramos piojos, no nos van a saltar para nada. Las pulgas sí. Bien, así que vamos a ver el caso de las aves. De verdad que las aves tienen una gran cantidad de piojos. Y es más, cuando a veces encuentran aves con piojos, encontramos más de una especie. Acá, por ejemplo, tenemos las primeras dos, si se dan cuenta, son piojos muy largos, tienen el abdomen muy largo, y una se llama Columbicola columbae y otro Lipeurus caponis. ¿Ya? Pollos, gallinas, lo vamos a encontrar. Ahí tenemos
su cabeza es larga en este caso, el cordubícola, y en este caso su cabeza es muy redonda, muy redonda. En el caso, este menopón son piojos muy pequeños, pero también llamados piojos amarillos o piojos dardos, le llaman. Por ahí vemos un menopón, creo, ¿no? Felizmente encontramos un menopón, ya. Y también los piojos del pavo son Quelopistes meleagridis, que tienen una cabeza muy grande con bastantes proyecciones, ya. Entonces, bueno, esos son piojos, y eso que solamente son poquísimos, comparado a todos los piojos que hay en aves, son demasiados. En el caso de los cuyes, también tenemos sus piojos. El cuy tiene un piojo muy común que se llama Glidícola porceli, es el más común de todos. El Glidícola tiene una escotadura, fíjense, en la cabeza y unos adornos también, unos adornos en la cabeza, ¿ya? Bien, el Glidícola, y luego tenemos al otro, que es el Gyropus ovalis. ¿Ya? El Gyropus ovalis también tiene una escotadura, parece muy parecido al Glidícola, sin embargo el Gyropus ovalis y el Glidícola se diferencian en dos cositas. En que el Glidícola porceli presenta en su abdomen unos espiráculos, ¿ya? Pero cinco pares nada más de espiráculos, ¿ya? Cinco pares de espiráculos, mientras que el Gyropus ovalis sí presenta 6 pares de espiráculos, ¿ya? 6 pares de espiráculos. Es diferente, es 6 pares. Espiráculos en su abdomen, ¿ya? Esas plaquitas. Y se va a ver, por ahí después vamos a ver el Glidícola porceli. No tenemos lámina de Gyropus ovalis, ¿ya? En Glidícola. Ácaros. Los ácaros, ¿ya? Los ácaros que más comunes en las aves es el Delmanisus. El Delmanisus gallinae es un ácaro que está presente en los gallineros, en las grietas, en los huecos, en los suelos, está presente este Delmanisus. El Delmanisus es un ácaro muy, ¿cómo se llama? Muy largo. Fíjense, perdón, que un ácaro, creo que no le puse. El ácaro es un arácnido, ¿ya? Y los arácnidos no tienen cabeza, ni tórax, ni abdomen. Ellos tienen otro tipo de estructura. Si te dan cuenta, es una estructura muy redonda y no sabemos cómo llamarlo. Entonces, le llamamos a esto simplemente a las piezas bucales, al conjunto de piezas bucales, se les llama capítulo, ¿ya? Capítulo, y luego viene ya el cuerpo, ¿ya? El cuerpo, simplemente cuerpo, hay que llamarle nada. No podemos decir abdomen como tal, ¿ya? No hay un abdomen en sí, hay un capítulo y un cuerpo. Tiene estructura quitinosa, sí, tiene placas también, vamos a ver unas placas. Por ejemplo, una de las placas que nos ayuda a reconocer la especie es la placa anal. ¿Ya? La placa anal nos ayuda también a reconocer especies. Pero hay otras placas externales, genitoventrales y todo. Así que aquí vamos a ver el Delmanisus y veremos pues también que el capítulo, bien, ¿de qué está formado, perdón, el capítulo? De palpos, son estas cositas, palpos, ¿ya? Y algunas estructuras para tipo a manera de tijera para introducir a la piel, que son quelíceros, por ahí decir quelíceros, en español quelícero, ¿ya? Todos los arácnidos tienen eso, bueno, esos, al menos los ácaros y las garrapatas, ¿ya? Bien. Ahora sí, pasemos al Delmanisus. Bien, entonces en el Delmanisus vemos que presenta, es ovalado y presenta patas muy largas. ¿Y cómo reconocemos el Delmanisus en sí? Porque varios ácaros son iguales a por la placa anal, ¿bien? La placa anal que vemos acá, que lo voy a señalar, esta tiene forma de una D truncada, como una D del Delmanisus, pero una D volteada. Y si se dan cuenta, el ano
está en la parte inferior de esa placa, ¿ya? Fíjense en su diapositiva y verán eso, que la placa anal tiene forma de una D truncada y el ano se encuentra en la parte inferior de la placa anal, ¿ya? Así lo identificamos más fácil. Luego tenemos otro que es el ornitonisus, ¿ya? El ornitonisus también se encuentra en los gallineros, pero este sí está más presente o sobre las aves. Y lo diferenciamos del Hermanisus. También afecta a cuyes, tanto del Hermanisus y ornitonisus, ¿no? Pero fíjense la placa anal, en este caso presenta forma ovalada, como una O del nombre ornitonisus. Y el ano está en la parte superior de la placa anal, ¿ya? Ahí lo van a checar. Pero si ustedes se dan cuenta, presenta iguales estructuras, patas largas, igual que el Hermanisus, ¿ya? Eso también lo usa en aves y en cuyes. Ahora vamos a ver un ácaro que ya hemos visto en lámina, que es el Sarcoptes scabiei, ¿ya? El Sarcoptes es un ácaro globoso, ven que es muy globoso, es diferente a los Hermanisus, es globoso y presenta patitas cortas. En el caso del Sarcoptes scabiei, tiene el tercer y cuarto par de patas no sobresalen de su cuerpo, ¿ya? Incluso en la parte dorsal de su cuerpo tiene unas escamas triangulares, parecen triangulitos. De repente si vemos 40X van a ver estas escamas, ¿ya? Y básicamente eso. No quiero hablar más de estructuras, son varias estructuras. Por ejemplo, lo que ven acá después de las patitas, bueno, de todas maneras, para que lo que sale después de las patitas se llaman pedíceros, porque pedícero viene del término podo, que es pata, pedícero. Y el pedícero puede terminar en una ventosa, ¿ya? En una ventosa. Entonces, en algunos ácaros vamos a ver ventosas, pedíceros, ¿ya? Tengan en cuenta esas estructuras. Eso tiene varios ácaros, no solamente el Sarcoptes. El Sarcoptes, disculpen, es una especie ya, pero genéticamente hay Sarcoptes que solamente afectan a conejos y Sarcoptes solamente que solamente afectan a perros, a gatos, a equinos, a ovinos, a alpacas. Y esa diferencia genética ha adoptado se le conoce como variación, ¿no? Variedad. Entonces, el Sarcoptes scabiei, cuando que afectan a los conejos, se llamarán Sarcoptes scabiei variedad uniculi. Si fuera una alpaca, sería Sarcoptes scabiei variedad auqueniae. Si fuera un perro, sería Sarcoptes scabiei variedad canis. Y si fuera un humano, sería Sarcoptes scabiei variedad homini. Ahora, el Sarcoptes scabiei variedad uniculi me afectará al humano solamente una pequeña picazón, pero nada más. Porque el Sarcoptes, y fíjense en la teoría, el Sarcoptes scabiei genera lesiones costrosas, un engrosamiento de la piel y se generan unas costras muy groseras. Pero en el caso del Sarcoptes scabiei variedad hominis, te va a hacer costras. Pero el Sarcoptes scabiei variedad uniculi no, te va a hacer solamente una pequeña picazón. No llega a completar, digamos, el ciclo en otro hospedero. Soroptes, bueno, Soroptes cuniculi es un ácaro que está en el oído de varios animales, ovinos, o conejos y también equinos. Se ve bastante, ¿ya? El Soroptes, en este caso cuniculi porque afecta a conejos, ¿ya? No voy a detener mucho de este ácaro, voy a buscar una foto más bonita, no sé pero es diferente, ven, es ovalado y tiene patas más largas, ya, mucho más largas. Ahora sí ve un ácaro bien parecido al Sarcoptes, el Nemidocoptes. Es un ácaro globoso también, y presenta las patas cortas también, pero las tercer y cuarto par sí sobresalen de su cuerpo, ¿ven? Todas. Y lo que lo diferencia y como lo que lo hace totalmente diferente es la presencia de estrías. Esto tiene muchas estrías,
lo cual lo hace ver medio rugoso, por la presencia de estas estrías. El Nemidocoptes afecta a las aves, ¿ya? El Sarcoptes afecta a los mamíferos. El Nemidocoptes también lo pueden escribir con K, ¿ya? Con C y con K. Porque en teoría está con K y en práctica por la cosa con C, ¿ya? El Nemidocoptes, hay tres Nemidocoptes en aves. Nemidocoptes mutans, que se presenta más en las patas, le gusta localizarse en las patas, pero el Nemidocoptes se localiza específicamente en la epidermis, pues. Igual que el Sarcoptes, le dicen esa parte, el Nemidocoptes y el Sarcoptes se introducen en la epidermis y excavan, ¿no? Y empiezan a engrosar el estratocorneo de la piel y por eso se ven esas costras. Entonces fíjense que el Nemidocoptes mutans se localiza en las patas, genera costras en las patas, el Nemidocoptes pilae genera costras en la cara, por eso le llaman la cara escamosa, a ese le llaman la pata escamosa, y el Nemidocoptes gallinae se localiza en el cuerpo, en el dorso del cuerpo, y se le llama generando alopecia, llamándose sarna desplumante, ¿ya? Estos ácaros, tanto el Sarcoptes como el Nemidocoptes, excavan en la epidermis, generan túneles y inflaman. Ahora pasaremos a las garrapatas, creo que ya con esto estamos terminando. La garrapata, la garrapata también tiene estructuras similares a los ácaros, tiene capítulo y tiene un cuerpo, ¿ya? Así que tiene placas también. Así que vamos a ver una garrapata muy frecuente en las aves, que es el Argas persicus, ¿ya? El Argas es una garrapata blanda en sí, que se encuentra bastante en los gallineros también. Ingiere bastante sangre en las aves, transmite diferentes tipos de bacterias en las aves. También puede parasitar humanos, también puede afectar al humano. Miren su aspecto, es piriforme, porque parece una pera, ¿ya? Y también tiene ciertos adornos en el dorso. Esa es una vista dorsal. Ahora vean ventralmente. El capítulo está ubicado en la zona ventral. Si ustedes lo ven dorsal, nunca van a ver el capítulo, ¿ya? Y presenta unos artefactos. Miren cómo deja las aves cuando ingiere sangre, deja una zona muy irritada de la piel. Y presenta unos adornos en la parte de los bordes. Unos adornos amarillos por ahí, que le dejan bonito una tonalidad muy simpática. Ya. Luego con esto ya culminamos con la Pseudolincia canariensis. Eso lo hablé en la primera semana. La Pseudolincia canariensis es una mosca. Esta mosca está aferrada a la paloma. No puede volar muy alto porque tiene venas muy cortas. Tiene unas pocas venas, miren. Acá están malas venas. Y eso no le permite, pues, abrir vuelo. Pero como requiere ingerir sangre, porque es hematófaga, no es como las moscas comunes, es hematófaga, necesita ingerir sangre de la paloma. Y como no vuela alto, para eso ha desarrollado garras. Otra característica que no tienen las moscas de nuestras casas, ¿no? Estas moscas, sí, estas tienen garras, ¿ya? Bien, tiene garras. Transmite un protozoario que les dije al inicio, que es el Aeroproteus columbae, ¿ya? Eso. Entonces son esos algunos ectoparásitos que se pueden encontrar. Incluso ya varias veces me han traído pseudolinquias de algunas palomas que he encontrado. Y siempre están presentes. Bien, chicos, terminamos. Si desean pueden revisar nuevamente las láminas para cerciorarse de la mesopleura tanto del Pulex como del Xenopsila. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos. Ya estamos terminando. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Qué pena.
Ese era huevo de fasciola, ¿no? Huevo de fasciola, ¿qué? No, no era fasciola. ¿No? No, era otro. Profesor, ¿qué dijo de las nemidocópteres? ¿De qué? De las nemidocópteres. ¿Qué Porque mencionó que tenía muchas estrías, pero Estrías. estas líneas. Estrías, que son estrías. Ah, esos son surcos. Se le llaman surcos nada más. Sí, pero todos tienen surcos en realidad. Todos los artros tienen surcos. Pero estos no, estos tienen, aparte de surcos, tienen estrías. Esas estrías acá. Esos surquitos siempre van a haber. Surcos polares, creo que le llaman cuando están en las capitas, salen de las capitas. ¿Ya? Bien, chicos. Terminamos.